Dani, la guerra en Gaza sigue en un punto crítico. Israel no ha bajado la presión y cada vez parece más claro que el objetivo es erradicar a Hamas, cueste lo que cueste. Así es, José, y aunque ha habido intentos de tregua, las negociaciones han fracasado una y otra vez. La pregunta es, ¿estamos en la fase final del conflicto o esto todavía tiene cuerda para rato? Pues vamos a analizarlo porque la situación está más enredada de lo que parece. Además, por aquí en pantalla vais a tener el vídeo largo que acabamos de subir donde explicamos este tema y más en mucho más detalle, así que os recomendamos verlo también. El colapso de la tregua y el reinicio de los ataques. Bien, vamos a empezar por el principio. El alto el fuego que había entre Israel y Hamas, que se había alcanzado a mediados de enero, se ha roto definitivamente el 2 de marzo. Eso es, y aunque en teoría la tregua incluía intercambio de rehenes y una ayuda humanitaria, esta nunca fue sólida, y la falta de negociación real entre Israel y Hamas pues la hizo fracasar. Además, el 8 de marzo, Israel lanzó una nueva oleada de ataques aéreos bajo la operación Fuerza y Espada. Básicamente, Netanyahu ha dejado claro que no va a frenar hasta eliminar completamente la estructura de Hamas. Pero aquí la pregunta es, ¿por qué exactamente se reanudó la guerra? ¿Solo fue la ruptura de la tregua o hay más factores? ¿Por qué se reanudó la guerra? Las claves del conflicto. La respuesta a la anterior pregunta es que hay varios motivos detrás del inicio de los ataques, y no simplemente porque la tregua se ha roto. Aquí entran en juego desde luego intereses políticos, estrategias militares y la propia dinámica de este conflicto. Eso es, porque si ya había un alto al fuego, ¿por qué Israel decidió reanudar la ofensiva? Vamos a verlo paso a paso. Pues lo primero es que la tregua nunca ha sido sólida, porque desde el principio ambos lados tenían exigencias muy claras que el otro bando nunca iba a estar dispuesto a cumplir. Hamas pedía el fin total de la ofensiva israelí y la retirada de las tropas de Gaza, mientras que Israel exigía la entrega de todos los rehenes sin condiciones. Y por supuesto, como ninguna de las dos partes estaba dispuesta a ceder demasiado, la tregua lo único que ha servido ha sido de paréntesis táctico, no como una solución verdadera. Eso es, Israel la aprovechó para regrupar tropas y planificar sus siguientes movimientos, mientras que Hamas lo utilizó para abastecerse y reorganizarse. Hmm. Otro punto clave es concierne solo a Israel, no es lo que ocurre dentro del propio Israel, porque Netanyahu está en una situación política muy delicada. Sí, totalmente, porque por un lado hay sectores de la sociedad que exigen una salida negociada para recuperar a los rehenes, pero por otro, los grupos ultranacionalistas de su propia coalición quieren destruir completamente Hamas sin concesiones. Y lo cierto es que Netanyahu depende de estos últimos para mantenerse en el poder, con lo cual, si empezaba a mostrar señales de debilidad, lo que ellos podrían considerar debilidad, podría perder apoyo dentro de ese grupo de su propio gobierno. Y además, no podemos olvidar que Netanyahu está envuelto en juicios por corrupción. Cuanto más se enfoque toda esta atención en la guerra, menos presión hay sobre los problemas legales que tiene Netanyahu. Otro punto, por supuesto, es la estrategia militar, porque a nivel militar Israel considera que aún quedan objetivos clave de Hamas que no han sido destruidos. Sí, y se habla de que los túneles subterráneos seguían operativos y que las unidades de élite de Hamas aún tenían capacidad de combate. Así que, en cuanto vieron que Hamas no cedía en las negociaciones, aprovecharon la excusa para lanzar una nueva ofensiva con la intención de desmantelar pues, toda la infraestructura que queda. Y no solo eso, hay que recordar que Israel quiere demostrar que puede ganar una guerra total contra Hamas sin intervención extranjera. El cuarto punto es la diplomacia internacional, porque está claro que no ha logrado frenar el conflicto. Estados Unidos, Egipto y Qatar han intentado mediar, ¿vale? Pero las posiciones de ambas partes pues, son demasiado rígidas. Eso es. Y en su momento Biden presionó a Israel para reducir la intensidad de los ataques, porque Netanyahu sabía que en un año electoral de Estados Unidos, Washington tenía claro que no iba a perder la influencia en Medio Oriente. En otras palabras, Israel sintió que tenía el margen suficiente para seguir adelante sin que hubiera una verdadera amenaza de sanciones o presión internacional fuerte. Así que, sumando estos factores, se ve claramente cómo esta renovación de la guerra no ha sido una sorpresa, sino algo que iba a acabar pasando, algo que se veía venir. Pero hay algo que no se había visto hasta ahora y que marca un cambio importante dentro del propio territorio, y es que ha habido protestas públicas de palestinos contra Hamas. Eso es, y más concretamente en el norte de Gaza, especialmente las zonas como Beit Lahiya y el campo de refugiados de Jabalilla. Cientos de personas salieron a las calles exigiendo el fin del conflicto y pidiendo que Hamas se retire del poder. Algo que nos puede sonar bastante raro, ¿no? Porque es un territorio donde la represión de la disidencia ha sido la norma durante estos años. Y es que los manifestantes coreaban frases como basta de guerra, basta de destrucción, queremos vivir.
mientras prendían fuego a neumáticos y bloqueaban carreteras. Incluso se han difundido vídeos enfrentando directamente a las fuerzas de seguridad de Hamas. Las condiciones humanitarias extremas parecen haber roto el miedo, la falta de alimentos, el colapso sanitario y el riesgo inminente de hambruna han llevado a muchos a perder el miedo y alzar la voz, a pesar de las detenciones y la represión. Algunos de los comunicados más duros han venido de grupos como los clanes guerrilleros del sur o los habitantes de Sujaiya, que han llamado a una marcha de la ira y exigen la retirada inmediata de Hamas y el fin del asedio. Esto no significa que jamás vaya a ceder el control mañana, pero sí muestra algo clave. Incluso dentro de Gaza, el apoyo del grupo empieza a erosionarse, y si esa presión interna sigue creciendo, podría convertirse en otro factor que altere el rumbo del conflicto. El plan de Israel. ¿Qué busca Netanyahu con esta ofensiva? Bien, ahora que sabemos por qué se ha reanudado la guerra, la gran pregunta es, ¿cuál es el objetivo real de Israel con esta nueva ofensiva? Pues oficialmente el gobierno de Netanyahu dice que el plan es erradicar completamente a Hamas, pero ¿eso es realmente posible o hay otros intereses detrás? Pues desde el inicio de la guerra, Israel ha repetido una y otra vez que su misión es destruir a Hamas completamente para que nunca vuelva a ser una amenaza. Pero aquí hay un problema, porque Hamas no es solo una milicia, también es una red política, social y religiosa con un fuerte apoyo en Gaza. Eso es muy cierto porque, desde luego, tú puedes eliminar a los líderes, destruir su infraestructura, pero la ideología y la estructura política de Hamas pueden sobrevivir y reorganizarse. Y no solo eso, además Hamas lleva décadas operando en la clandestinidad. Incluso si Israel ocupa todo Gaza, es casi imposible erradicar completamente a sus combatientes. Entonces, más que destruir a Hamas, lo que Israel busca es debilitarlo al máximo y reducir su capacidad de gobernar en la propia Gaza. Vale, aquí entramos en un punto clave de la guerra, porque no solo es una cuestión militar, sino también política. Como comentábamos antes, Netanyahu está en una de las situaciones más complicadas de su carrera. Hay protestas en Israel, su popularidad ha caído y enfrenta juicios por corrupción. Y si la guerra termina sin un triunfo claro, su gobierno podría colapsar. Por eso, Netanyahu tiene incentivos muy grandes para alargar el conflicto lo máximo posible, ya que si la guerra sigue, la presión política interna disminuye porque el país está en el modo, unidad nacional. Y no solo eso, además, cuanto más dure la guerra, más puede culpar a Hamas de que no haya seguridad en Israel, desviando la atención de sus propios problemas. Ahí está. Otro tema que ha generado mucho debate es si Israel realmente planea volver a ocupar Gaza a largo plazo. Vale, oficialmente Netanyahu dice que no quiere una ocupación permanente, pero en la práctica el ejército israelí está tomando el control de muchas zonas clave. De nuevo, hay miembros del gobierno ultranacionalista que han propuesto restablecer asentamientos israelíes en Gaza, lo que generaría un conflicto aún mayor. Y bueno, Israel no quiere que Hamas vuelva al poder y necesita una alternativa. Pero ¿quién gobernaría una Gaza devastada en su lugar? Lo cual produce un dilema enorme, porque la autoridad palestina no tiene suficiente apoyo en Gaza, y además ninguna potencia extranjera se quiere hacer cargo de este problema. La postura de Estados Unidos y el dilema internacional. Y aquí entra otro factor clave, la relación con los Estados Unidos. Desde luego, porque con la llegada de Trump a la Casa Blanca en enero del 2025, la postura de Washington hacia Israel ha cambiado respecto a la que tenía Biden. Exacto, y durante su primer mandato, Trump fue uno de los presidentes más pro-Israel de la historia reciente de los Estados Unidos, reconociendo a Jerusalén como una capital, como su propia capital, y facilitando los acuerdos de Abraham. Y ahora que está de vuelta en el poder, su administración ha mostrado un apoyo mucho más fuerte a Netanyahu en comparación con Biden, como decíamos, que intentaba presionar a Israel para contener esa ofensiva. Esto significa que Israel tiene más margen de maniobra, porque sabe que Estados Unidos no le pondrá ningún tipo de restricción como eran tan severas anteriormente. Lo cual, sin embargo, también genera tensiones con otros aliados de Estados Unidos, especialmente en Europa y el mundo árabe, que están presionando más hacia un alto el fuego. Además, Trump tiene sus propios cálculos políticos internos. Quiere proyectar una imagen de firmeza en su política exterior, pero tampoco le interesa que la guerra escale y arrastre a los Estados Unidos a un conflicto mayor en la zona. Con lo cual podemos concluir que la relación entre Israel y Estados Unidos bajo este nuevo mando de Trump le da más libertad a Netanyahu, pero también se podría volver mucho más impredecible si la situación en Gaza se sale de control. Posicionamiento y el futuro del conflicto en Oriente Medio. Entonces, con todo esto sobre la mesa, ¿qué podemos esperar a corto plazo? Consideramos que tenemos tres cosas claves a considerar. La primera
es que hay un riesgo de tener aún más víctimas civiles. La segunda es que Hamás, o la posibilidad de que Hamás resista más tiempo del esperado. Y la tercera es que haya nuevas estrategias de presión entre Israel y Estados Unidos. O sea, el conflicto está lejos de terminar, y aunque haya nuevas negociaciones, lo más probable es que veamos más escaladas militares. Seguramente, y al final lo que podría preguntarse no es, ¿está realmente Netanyahu dispuesto a seguir la guerra por razones políticas o quizás en algún momento pueda ceder a la presión internacional? Porque mientras los líderes discuten treguas y ofensivas, el conflicto ya está cruzando bastantes fronteras, y el norte de Israel empieza a convertirse en un nuevo campo de batalla. Hezbolá y Líbano. Se abre un segundo frente. Mientras el foco global sigue en Gaza y la amenaza de un conflicto con Irán va en aumento, el norte de Israel ya está librando una guerra silenciosa pero cada vez más intensa. Y lo que acaba de pasar en Líbano es una señal clara de que este frente podría estallar en cualquier momento. ¿Qué es lo que ha pasado en Líbano? Pues este 28 de marzo Israel bombardeó Beirut, algo que no ocurría desde la entrada en vigor de la frágil tregua con Hezbollah en noviembre. El ataque, que fue realizado con drones, impactó en el barrio de Hadad, una zona que es densamente poblada con viviendas civiles y escuelas. Antes del bombardeo, el ejército israelí había ordenado evacuar la zona, acusando a Hezbollah de operar allí. Oficialmente el ataque fue una respuesta al lanzamiento de cohetes desde Líbano hacia el norte de Israel. Pero Hezbollah negó toda responsabilidad, acusando a Israel de fabricar un pretexto para intensificar su ofensiva. El momento del ataque no fue casual. Ocurrió mientras el presidente libanés se reunía en París con Emmanuel Macron. Y lo cierto es que este no es un incidente aislado, porque desde octubre, tras el ataque de Hamas, Hezbollah ha estado lanzando misiles, drones y cohetes contra Israel. Y desde entonces, Israel ha estado respondiendo con decenas de ataques aéreos en el sur y en el este de Líbano, matando a varios comandantes de alto rango de Hezbollah. La situación se agravó aún más en septiembre del año pasado, cuando Israel mató a varios de los principales líderes del grupo chiita. Pero entonces el Líbano ha perdido a más de 4.000 personas en los combates y más de 60.000 israelíes del norte del propio país han sido desplazados. Además, según el acuerdo del alto el fuego firmado en noviembre, como decíamos, Israel se debía retirar completamente del territorio libanés a finales de este enero. Pero, sin embargo, ha prolongado su presencia militar y todavía mantiene tropas en 5 localidades estratégicas, lo que ha generado aún más tensión y más desconfianza. El mensaje del ministro de Defensa israelí fue totalmente claro. Si no hay paz en el norte de Israel, no habrá en Beirut. Y eso implica que cualquier provocación real o percibida puede activar una nueva ola de bombardeos. Hezbollah, el cual está respaldado por Irán, aún no ha respondido con toda su fuerza. Pero si lo hace, Israel se vería obligado a dividir sus fuerzas entre Gaza, Cisjordania y el norte, lo que podría abrir una puerta a un conflicto muchísimo más amplio. Gaza ya no es el único frente. Con un Líbano bajo fuego y Hezbollah en tensión máxima, la guerra se está transformando en un conflicto regional en toda regla. Y lo peor es que esto no será el final, y nos queda mucho más por ver todavía.